yo no entiendo lo que está usted diciendo, nos dice el gringo, ¿verdad? Entonces, si tú ignoras el valor de las palabras, eres un extranjero, o sea, no me puedo relacionar con el gringo no se puede relacionar conmigo. Lo que nos une es el idioma, las palabras, la comunicación. Gracias a la comunicación podemos nosotros interrelacionarnos. Lo mismo pasa con las lenguas también. Las lenguas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, le hablas a Dios, Dios te entiende, pídele qué fue lo que te dije, Señor, dame interpretación, y si no, relaciónate con tus semejantes en totonaco, en chichimeco, en español, en el idioma en el que tú estás hablando. De otra manera no se puede entender. Miren ustedes el ejemplo en Hechos capítulo 2, que desgraciadamente muchos lo toman para basar que todos tenemos que hablar en lenguas. Y vamos a verlo con lupa. En Hechos 2, por primera vez, se juntaron en Jerusalén partos, elamitas, medos, de Capadocia, del Ponto, etcétera, etcétera, de todos los lugares circunvecinos a Jerusalén, que hablaban diferentes dialectos e idiomas. Y estaban en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, unos por curiosidad. Otros judíos griegos también estaban ahí porque ya se habían convertido. Otros estaban, repito, para ir de compras, como cuando llegas a un festival a Puebla o cualquier lado. Era una festividad muy famosa. Y en ese momento el Espíritu Santo cae ahí. Y el Espíritu Santo aprovecha de que había franceses, italianos y rusos ahí en Puebla, para que la persona que tomara el micrófono comenzara a hablar y comenzaran las personas que estaban de diferentes idiomas escuchando el español en francés, en chino, en portugués y en inglés. Dice el versículo 9, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esta palabra lengua en el griego es dialectos. No estaban hablando saca la bazuca, mamachili, calacho. Estaban hablando chichimeco, olmeca, azteca, maya, y cada persona estaba escuchándolos hablar en un dialecto conocido e entendible solo para ellos. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro dialecto en el cual hemos nacido? Les impactó que Pedro estuviera predicando y estuvieran hablando en el dialecto de ellos, cuando ellos eran judíos y cuando ellos conocían su dialecto porque fuera el idioma con el cual nacieron. Versículos 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras glosa, en nuestras lenguas. La palabra glosa es la palabra que se traduce en Corintios 14 como lenguas, que significa lenguaje conocido. Lenguaje conocido o dialectos. Tú puedes ir a Yucatán un día y no saber maya, y de repente Dios te da las lenguas del maya y comienzas a hablar sin que tú lo sepas, y los mayas te están escuchando, oyen el evangelio en su dialecto, y ante ese milagro, ¿verdad?, se sorprenden de que les hablas en maya y se conviertan a Jesucristo. Ese fue el propósito de las lenguas en Pentecostés, no para que hicieran un circo del don de lenguas. Regresamos a Corintios, en penúltimo lugar. Existen muchos diferentes idiomas, pero todos los idiomas son entendidos por los que los hablan. Todos los idiomas tienen significado. Si alguien me habla, repito, en lenguaje extraño, en inglés yo no sé inglés, en francés yo no sé francés, entonces soy como un extraño a esa persona. Si alguien me habla en lenguas y no entiendo, soy exactamente lo mismo o represento lo mismo para esa persona. Este es el mensaje claro que Pablo quiere darnos a entender. Y el segundo problema, dice el versículo 12 al 15, así también ustedes, los que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. No para tropezar, no para autopavonearte, no para autoexaltarte, ni para presumir que tú tienes esto y que tienes aquello, sino para el beneficio de los demás, porque ya no vivimos para nosotros mismos. Por lo cual, versículo 13, el que hable en lengua extraña,
pida en oración interpretarla. Las lenguas que se hablaron en Pentecostés, ya vimos, eran lenguajes y dialectos conocidos, pero las lenguas que los corintios estaban hablando, nadie las entendía. Era una jeringosa, eran inventos guturales que ellos habían sacado. Hay un hermano que siempre que me ve, me dice, jala mamachila, jaramachila. Y me toca aquí la panza. Jala mamachila, jala mamachila. Y le digo, oye, ¿tienes 10 años diciéndome eso? ¿Qué significa? No sé, me dice. Digo, ya cámbiale a las lenguas, ¿no? Pero siempre, o cuando oro en lenguas también, jala mamachila, jamamachila, jala mamachila, mamachila. ¿Quién sabe qué estará diciendo? Pero no sale de ahí. Digo yo, un niño a los 2 años aprende a decir, hola, ¿cómo estás? A los 3 años, ¿cómo te gusta? ¿En qué escuelas vas? Pero imagínate un niño de 5 años, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nunca ha salido de esa frase. ¿Ustedes creen que ese niño es tonto? ¿Está retrasado mental? Así le dije a este hermano la próxima vez que me puso la mano jaramachila, que estás loco, vete al manicure. Le dije, vete jaramachila con todo y tú. Con todo lo que traes ahí jalando. Qué bárbaro. Da risa, ¿verdad? Y terminamos y dice la Biblia en el versículo 14, si oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vamos a dejar hasta aquí el estudio, lo vamos a continuar en 2 semanas y vamos a aprender en esta mañana que no hay cosa más maravillosa que conocer la Biblia, que estudiar la Biblia sistemáticamente. No solamente sacar un versículo ya, sino estudiar todo el contexto, todo el capítulo. Y termina este pasaje, ¿verdad? Dice en el versículo 39, dice Pablo, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Las lenguas no están prohibidas. Es un don maravilloso. Si lo tienes, gracias a Dios, pero no es el más importante, es el último de los dones. Y si lo tienes, aprende a usarlo. Aprende a usarlo. Y no trates de alardear con él. Ni trates de decir a una persona, a ver, saca la lengua. Y le jales la lengua hasta con pinzas, ¿verdad? A ver, suéltala, suéltala, suéltala. Habla en lenguas, habla en lenguas. Hay lugares donde yo he ido que así te hacen pasar al frente, casi con pinzas te jalan y te dicen, tiene usted que hablar en lenguas. Y reciban el Espíritu Santo y bolas vas para atrás con tu descalabrada. Y si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo, son barbaridades. Nos hemos salido de la palabra de Dios, hemos abandonado la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, y al que no le guste es porque no le ha amanecido. Y si alguien se quiere pelear, que cambie Corintios capítulo 14. Padre, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, exhortarnos y consolarnos con tu palabra. Enséñanos, Señor, a trazar bien tu palabra para que no tengamos de qué avergonzarnos. Porque es muy grande la responsabilidad que tenemos como líderes de enseñarles no lo que es la costumbre, no lo que son las tradiciones, no lo que toda la gente está haciendo. Somos llamados a que nuestros labios tengan la sabiduría de tu palabra, lo que tú dices y no lo que los hombres dicen. Señor, que podamos vivir en tu palabra, amar tu palabra y que podamos predicar tu palabra. Porque eso es a lo que nos has llamado, a ser fieles, no a las tradiciones de los hombres, sino a tu palabra.